Dios mi hogar, es aquí donde soñar, magia y matiz del valle, mariposas danzan ser, cantos de los Andes, nuevo hombre que nace. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a otro encuentro aquí en Unidad. ¿Cómo están Fede, Martín, cómo andan todos? Aquí ¿Cómo están? ¿Qué tal? en Unidad. No sé de qué Me es. río porque dijiste buenas noches, no sé qué dijiste ahí, cualquier cosa. Bueno, porque no se sabe, porque puede ser de noche, de mañana, no sé en el momento que lo puedes estar viendo. Y como yo estoy acá en el espacio donde no tengo tiempo, entonces ya no sé dónde estoy, no puedo manejar. No, buenísimo. No puedo manejar eso. Así que, bueno, ¿cómo andan ustedes? Ahí por la tierra, por Salta, por Argentina. Yo acá, viste, me tocó estar acá hoy. Muy bien. No, todo muy bien. Y bueno, muy contentos de volver a encontrarnos. Y bueno, como siempre, con conversaciones, charlas, pláticas, como dirían en México, muy interesantes. Hoy con Khalil, ¿no? Sí, hoy con Khalil, y me encanta cómo se presenta, ¿no? Como que viaja por el mundo para cambiar la sociedad enseñando las leyes universales. Esto de lo que su método, su mecánica de avance, se podría decir que es esto de la cosmosociología. Así que bienvenidos todos a este nuevo jueves, a este nuevo encuentro, donde vamos a compartir información de muchísimo valor. Mira, y les comento antes de presentarlo, ya dar la entrada a Khalil, yo empecé a escuchar el nombre de él ya hace mucho tiempo atrás. La primera vez me acuerdo de Emir Salazar, en un evento que iba a haber en Buenos Aires, que al final creo que no se hizo. Y después, bueno, conocí a Martín Traverso, y Martín Traverso también me comentó de él, y que habían tenido una experiencia muy buena, porque creo que convivieron en Santa Fe en una especie de comunidad cuando eran muy jóvenes todos, que después Khalil capaz nos cuenta un poco más, pero siempre estuvo el nombre resonando y siempre escuché referencias buenísimas. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, así que va a ser un gran momento para compartir la charla de hoy, ¿no? Bueno, vamos entonces. Khalil, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Unidad. Hola. Hola a todos. Ahí está. Por acá muy bien, contento de charlar con ustedes y preparado para lo que vamos a compartir hoy. Buenísimo. Lo de entrada, antes de empezar y que nos empieces a contar, Khalil, a todos les digo, denle al botón compartir, que se comparta, que llegue a muchas personas. La idea siempre de estas charlas de unidad que son libres es poder llegar a la mayor cantidad de personas para poder dejar una luz, un granito, una llama, un fueguito, algo que empiece a encender y empiece a recordar las leyes universales de estas que hablaba Khalil, que viajaba por el mundo haciendo esto. ¿En dónde estás ahora, Khalil? En el planeta Tierra, efectivamente, en Tucumán, Argentina. Qué bueno. Y contanos qué es un poco de todo eso que haces. Dale, te cuento, a ver, sintéticamente. Desde que era bastante pequeño, me sentí bastante raro en la sociedad. Me diagnosticaron con autismo varias personas ya desde muy temprana edad. Y realmente me resultaba muy difícil entender los códigos de conducta de las personas, la comunicación y cosas de las más básicas, como no entendía qué era enamorarse, qué era extrañar o cosas así, muy simples. Y en cambio sí sentía mucha afinidad con la naturaleza y tenía mucha afinidad con leer el lenguaje de la naturaleza, más que el lenguaje de las personas. Y al ir creciendo comencé a preguntarme si en el fondo no había alguna conexión detrás de eso. Comencé a preguntarme si las leyes de la naturaleza no se podían aplicar también a las personas, a las relaciones humanas, a la sociedad en general y por ende a mi propia vida. Y comencé a experimentar, a conocer mejor cuáles eran esas leyes y a probarlas en mis propias experiencias, en mis propios objetivos y en experimentos también que hemos hecho de diferentes tipos y después podemos compartir.
Y en toda esa época de exploración, sobre todo en mi adolescencia, yo quería saber si había una ciencia o algo que estudie eso, las leyes del universo aplicadas a la vida diaria del ser humano, porque si existía una disciplina que lo estudie, entonces yo quería aprenderla. Y si había una universidad donde se enseñe, pues quería ir a esa universidad también. Y resultó que no encontré una ciencia que realmente se dedique a eso, desde la perspectiva que yo estaba procurando. Y entonces dije, bueno, hay que generarla. Tenemos que ponerle un nombre para poder aprender de eso, comunicarlo y entenderlos también desde ese concepto. Y el nombre que comencé a usar fue Cosmosociología, porque cosmos significa orden, se refiere al orden del universo, y la sociología se refiere a las relaciones humanas, justamente, y a las alianzas. Entonces, básicamente la cosmosociología es entendernos como unidos al universo, aliados al universo, y que el universo a la vez es parte de nosotros. Por ende, esas mismas leyes se aplican también a cada cosa de nuestras vidas. Claro, no entendernos como entes separados, ¿no? Como que está la ecología, la naturaleza, y además estamos los hombres, que somos otra cosa aparte, que no respetamos ni estamos en ningún ciclo, desde la luna al sol a las cosas más básicas, ¿no? Que sentimos que no tenemos nada que ver con todos esos ciclos. Claro, normalmente, fíjate que se dice, voy a ir a la naturaleza. Me voy de vacaciones a la naturaleza, Vivir en otro una lado. semana en la naturaleza, como si vos no fueras la naturaleza, como si la naturaleza empezara en el bosque o en la estratosfera para afuera del planeta. Entonces, la idea es resignificar eso y darnos cuenta que somos una extensión del propio cosmos, del propio universo, y que por ende las mismas leyes que hacen mover a los planetas, que hacen crecer las plantas y todos los demás fenómenos que existen también se aplican a cómo nos atraemos con las demás personas, a por qué crecemos y nos desarrollamos y por qué no a veces se aplican a los eventos que nos ocurren en nuestras vidas, que tienen un orden, no suceden por casualidad simplemente o de forma aleatoria, sino que existe un cierto esquema en la vida, existen ciertos órdenes que me gusta verlos como si viviéramos en un juego. Fíjense, quizás estarán de acuerdo conmigo en que hay muchas creencias sociales de que la vida es una lucha, que la vida es sufrimiento y cosas así. Y yo prefiero verlo como que la vida es un juego al que venimos a jugar. A veces es un poco más complicado, otras veces menos, mas me gusta verlo como un juego, y como todo juego tiene un tablero o un escenario donde vamos a jugar, y ese escenario tiene un orden y tiene reglas que te dicen, bueno, si haces esto te va a pasar tal otra cosa. Entonces, en base a esas reglas, vos podés ir decidiendo y justamente ir generando tus estrategias y tus creaciones. Entonces, ese orden es el cosmos, el orden del juego, y las leyes universales vendrían a ser esas reglas del juego de la vida. Y qué bueno esto que estás comentando, Khalil, porque habla justamente de la unicidad, que estamos totalmente conectados al cosmos, a la naturaleza, al universo, y como bien dijiste, que me encantó, somos una extensión de ese cosmos y de esa naturaleza. Y cuando tomas conciencia de ello, todas tus decisiones cambian, y sobre todo cuando entendés cómo funciona este escenario también, ¿no? Cuáles son esas leyes que predominan en este escenario para poder jugar mejor el juego, este juego de la vida, que me encantaría que ya nos tires un par de leyes, no sé si un par de leyes por ahí más básicas para que todos los que nos están escuchando también entiendan un poquito más, bueno, de qué tipo de leyes estamos hablando, cuáles son las leyes más primarias, se podría decir, que nos gobiernan, o cuáles son las que debemos tener más presente en nuestro día a día para empezar a jugar como se debe jugar, ¿no? Si bien nosotros hablamos todo el tiempo de esto, quiero que desde como sociología, que me encanta también ese término, nos comentes esto, que es tan interesante. Buenísimo. Desde mi perspectiva, de lo que yo fui aprendiendo y, digamos, sistematizando en cierta forma, logré encontrar 64 leyes universales.
Hay algunas Qué que bueno. quizás ya son más conocidas o más habladas, incluso la gente la tiene asimilado también, y otras que no tanto. Entonces podemos compartir algunas que quizás son más fáciles de entender, en principio más fáciles de comenzar a aplicar. Existe la ley de correspondencia que dice que como es adentro, es afuera. También algunos le llaman la ley del espejo, y que nos enseña justamente a mirar al cosmos, al universo, como un reflejo de nosotros. El oráculo de Delfos en la antigua Grecia ya decía eso, hablaba de la ley de correspondencia y decía, conócete a ti mismo y conocerás Es el universo. Entonces, Qué bueno. ese ya es un cambio de paradigma en la forma de entendernos como seres humanos, ir más allá del Homo sapiens típico y integrar justamente esto de que tú mismo eres las manos del universo movilizando las cosas, eres los ojos del universo observando y tomando conciencia de lo que está pasando. Y por ende, a través de ese espejo, a través de las cosas que pasan, las puedes ir tomando como señales o como lenguajes, como mensajes para entender lo que está pasando en tu interior también. La siguiente ley que va de la mano con eso es la ley de mentalismo, que nos enseña lo que ya Buda desde hace más de 3.000 años, más de 2.500 años, nos mencionaba, y que es que la mente estructura la realidad. La mente es desde donde se percibe y se interpreta la realidad, a través de diferentes sistemas de creencias, paradigmas, sesgos también cognitivos, que muchas veces entran en juego. Y hay algo que a mí me gusta mucho enseñar de la ley de mentalismo, y que también tiene que ver con ir más allá de esas creencias típicas del ser humano, y es que el paradigma mecanicista normalmente nos enseña que nuestras mentes están dentro del cerebro, que la mente está confinada en el cerebro y por ende está separada del resto de las cosas. Por ende, desde ese paradigma, tu mente no puede influir en lo que sucede externamente. Y en cambio hay muchos experimentos y muchos paradigmas también filosóficos que nos enseñan a ver la mente como que está más allá, inclusive del propio cuerpo. Y por ende puede interconectarse con las mentes de otras personas y de otros seres. Existen las mentes colectivas. Existe también lo que se está intentando teorizar en la ciencia como los campos morfogenéticos, que justamente son como esa red de mentes interconectadas donde podemos compartir la información aunque no estemos hablando directamente. Entonces, ya esas simples dos leyes tienen implicancias súper grandes en la sociedad. Imaginen si viviéramos en esa conciencia y las aplicáramos día a día, se terminarían la mayoría de los conflictos, de las discusiones e inclusive de esta apariencia de separación, ¿no? Como si el del país de lado fuera algo totalmente distinto de uno, o inclusive como si el vecino estuviera aislado de nosotros. Creer que el vecino está separado porque hay una pared de ladrillos de por medio realmente es limitante. Es no entender justamente que cada cosa que uno hace realmente está influyendo en los demás. Y así todo, hay un principio que se estudia desde la física y que es el principio de la masa crítica, que dice que justamente por estas cuestiones, si logramos juntar una determinada cantidad de gente que esté pensando, hablando, sintiendo y actuando de la misma forma, en afinidad, esa cantidad logra inspirar y modificar el resto del sistema. Entonces, eso a nivel humanidad, a nivel comunidad, a nivel vida diaria es, si tu familia está en conflicto, logra que una determinada cantidad de miembros entren en coherencia. Y esos miembros van a inspirar automáticamente a los demás. Si tu ciudad está en conflicto, entonces logra que por lo menos un barrio esté haciendo las cosas diferentes. Y eso va a generar un efecto en cadena. Y a nivel humanidad también, según los cálculos de ciertas teorías, si la raíz cuadrada del 1% de la humanidad comienza a actuar de forma coherente, que sería más o menos 8.000 personas, pero coordinadas, ¿sí? Coordinadas y muy en afinidad y muy en sintonía, esas 8.000 generan un efecto en cadena justamente en todas partes al mismo tiempo. Y seguramente ustedes sabrán, Federico, Juan, Martín, que muchas veces se organizan estas meditaciones masivas en el mundo, que efectivamente logran efectos medibles en cuestiones sociales de todas partes. El tema es que se hace la meditación un día y al día siguiente ya la gente vuelve a pensar otra vez como siempre, a sentir con sus
sentimientos ahí confusos y actuar de forma incoherente. Entonces, ahí precisamos de otra ley que es la ley del ritmo. Nos dice que todo va y viene y que en el universo todo tiene un ritmo, un vaivén. Entonces, si lográramos generar un ritmo más constante, de mantenernos en ese mentalismo coherente, imagínense los cambios permanentes que podríamos lograr también en la sociedad. Entonces, ahí tenemos esas 3 leyes que ya nos enseñan conceptos bien prácticos que sirven en la vida diaria. Totalmente. Y cuánta responsabilidad también que nos da eso, ¿no? Conocer eso, realmente comprender lo que... Está muy bueno lo que comentaste al principio, que dijiste, vos de muy joven dijiste, bueno, quiero estudiar esto, quiero ver dónde se estudia, ¿no? Como capaz, obviamente, un pibe que termina el secundario dice, bueno, ¿dónde puedo estudiar esto? Y te das cuenta que no existe, ¿no? Que no se enseña en ningún lado. Algo que debería estar, por lo menos en Occidente, no se enseña formalmente en ningún lado, ¿no? No lo aprendes en el colegio, no lo aprendes en la universidad, pero igualmente, una vez conociendo esto, la responsabilidad creativa que te entra en todo esto, porque decís, bueno, yo ya sé que en mi familia hay conflicto, me tengo que comportar de esa manera coherente, tengo que transmitirlo probablemente y ya no me puedo hacer el tonto en muchas situaciones, ¿no? Entonces, genera esa linda responsabilidad, ¿no? De darnos cuenta que queremos un mundo mejor, bueno, empecemos en nosotros a aplicarlo cuanto antes, ¿no? A veces, no sé si les ha pasado, han tenido experiencias así, que cuando uno se empieza a dar cuenta de esa responsabilidad, a veces también se puede volver pesado al principio, porque es impactante darte cuenta de que muchas o todas las cosas que has vivido en tu vida, hasta las más duras, estabas tú implicado ahí también, con tu propia inconsciencia, con tus propios actos. Entonces puede ser fuerte, pero a la vez qué fuerte es empoderador también. Te dice, bueno, sí, pasó lo que pasó, yo no sabía, no entendía, pero ya de nada sirve ahora quedarme lamentando, sino que pues desde ahora puedo vivir de otra forma, puedo tomar otras decisiones más en conciencia. Entonces, eso es lo importante. Y a la vez también quería comentar que muchos de estos desde hace miles de años se vienen enseñando, pero nunca han llegado a ser un conocimiento que se maneje a nivel social de forma expandida. En general se ha manejado en grupos herméticos o en algunas corrientes filosóficas. Existen algunos que otros libros que hablan de esas cuestiones, pero también están en lenguajes bastante esotéricos o muy codificados. Y una dificultad que me di cuenta en ese camino, porque yo quería aprenderlo y aplicarlo en mi propia vida, era que le faltaba mucha practicidad al asunto. Que donde se podía encontrar ese conocimiento le faltaba los ejemplos prácticos, ¿no? Como, bueno, eso lo bajamos ahora al día a día. ¿Cómo aplico eso para tener la prosperidad que preciso, para alimentarme, para pagar el alquiler, para trabajar de algo que me guste? ¿Cómo bajo eso para resolver una discusión que tengo con mis padres de 10 años y que no logro resolver? O sea, ese tipo de cosas que realmente son donde, creo yo desde mi perspectiva, es donde la espiritualidad se hace presente y se hace efectiva también. Porque si no, hablar es súper fácil. O sea, hablando todos somos unos capos que la tenemos súper clara. Pero el tema es, bueno, veamos eso en la práctica también. Creo que para esto nos encarnamos también y tenemos cuerpo para vivir eso en el día a día. Y el tema de la responsabilidad y de la aplicación de estas leyes y de todo el proceso, que es un poco también con lo que venimos trabajando mucho, y justamente pasa por eso, ¿no? Es, bueno, dale, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, hacerte cargo del proceso, vos cambiar la malla de tu casa y bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Ya, ¿dónde tengo que tocar? 3 veces la oreja y ya me llega la plata para pagar el alquiler. No, tenés que vivir en una sensación con el sentimiento alineado al pensamiento alineado, o como decía recién, claro, vamos un día a meditar. Genial, eso lo hacemos todo. Vamos un día a meditar. Bueno, ahora viví con el campo emocional quieto 25 días. Pero no hay un método más fácil. Sí, es facilísimo. Controlar
el sentimiento, que va a controlar las ideas, el pensamiento, la mente, todo este proceso. Eso es tan sencillo, lo cual no quiere decir que sea fácil, pero sí es así de sencillo. Exacto. Y a veces esa sencillez se vuelve tramposa. Claro. Porque hay cosas que son tan sencillas que son difusas o muy generales. Y todo lo que es inespecífico se vuelve inaplicable también, en algún punto. Es como el político cuando sale a hacer el discurso y dice, quiero que todos sean felices. Y todos, hey, sí, sí. Y después en el día a día, bueno, ganó, es presidente, a ver, ¿cómo vamos a ser felices todos? Mañana, todos queremos ser Y felices. ahí aparece uno, no, para mí la felicidad es tal cosa, no, para mí la felicidad se vive de esta otra forma. Entonces, algo que parecía tan simple, a la vez se vuelve inaplicable después. Entonces, como bien decís, Juan Pablo, también pasa que nuestras mentes y formas de pensar se han vuelto tan complejas que a veces, compartiendo las cosas de una forma más compleja, se pueden lograr más resultados, aunque parezca paradójico. Y eso, por lo menos en mi experiencia, lo fui encontrando y también fui desarrollando maneras para empezar de que mi propia mente aplique esas cosas de una forma que mi mente las entienda, que las pueda ir bajando a cosas bien prácticas. Y a veces eso requiere complejizar un poco las cuestiones y por eso es que a veces surgen técnicas, surgen determinados tipos de ejercicios, metodologías, etcétera, justamente para estructurar un poco más y que se vuelva más aplicable también a cosas específicas. De hecho, lo que decís es tal cual. Todos los que nos conocen a nosotros, y los de Martín también, por el lado de él, vos decís, y muchas veces algunas personas dicen, ¿pero hace falta hacer todo esto? Y la respuesta es, no, solo que vos lo necesitaste hacer. Pero yo tengo que hacer esto, el ejercicio, tengo que conectar y de acá traer. No. O sea, no hace falta, pero te sirvió al principio. Ya ahora te diste cuenta que no hace falta, bueno, ahora hacerlo. Pero mientras te siga haciendo falta, complejizalo todo lo que lo necesites. Metodolizá, hacé todo ese tipo de cosas que necesita tu mente estructurada para ir por el camino. En realidad, el proceso es mucho más sencillo que eso. Claro. Y la gran clave, Juanpi, Khalil, Fede, la gran clave que creo que tiene que ver con esta generación de seres que venimos a anclar justamente el cómo aplicar la espiritualidad, cómo salir del libro, cómo salir del intelecto, cómo salir de la información, porque todos sabemos, siempre lo digo en mis presentaciones también, todos sabemos que hay que ser felices, que hay que vivir en el presente, ¿no? Que hay que ser opulento, que hay que sentirse libre, que hay que lo que es adentro es afuera. Aceptar. Pero ¿cómo carajo lo aplico? Porque ahí está la clave. Ahí está la gran clave de cómo aplicar en mi vida eso que sé que me hace bien y que evidentemente en muchos aspectos de la vida no están saliendo o no salen con la fluidez que deberían salir. Y creo que ahí esa es la espiritualidad, volver a lo simple, desde la aplicación simple y como comentaba Juanpi y Khalil, ¿no? Con la experiencia mental que quieras, pero hacelo, porque nadie lo va a venir a hacer por vos. Nadie se va a meter en tu mente y te va a decir, che, Martín, mirá que tenés que... No, o sea, es un juego y lo tenés que empezar a transitar vos. Y bueno, y los modos y las maneras están a disposición para que empieces a cambiar tu vida hoy. Claro, fíjate que yo puedo entender cosas de lo más sutiles porque creo que mi naturaleza desde que nací es ser volado, como dicen. O sea, entender las cosas más abstractas y estar ahí como en la 9ª dimensión. Pero también me di cuenta de que ese camino a veces no me servía justamente para cosas más concretas y me fui volviendo cada vez más pragmático en esas cuestiones. Y una cosa que me sirvió mucho, que comencé a hacer como a mis 16 años, fue comenzar a analizar personas que ya aplicaban este tipo de cosas y hacer lo que en programación neurolingüística se llama modelado, que es tomar un modelo de alguien que ya aplica las cuestiones y ver cómo lo hace.
cómo él baja eso a la práctica, cómo esas leyes universales él las usa en su vida diaria. Entonces, observando esos diferentes modelos de la sociedad, de la época actual y también muchas personas históricas, justamente fui adquiriendo también mayores conocimientos acerca de eso. Mirá cómo Gandhi en este discurso estaba aplicando la ley de polaridad. Cómo a través de esta frase que dijo logró hacer que las personas cambien en la polaridad que estaban pensando y redirigir la cuestión, cambiar la inercia hacia otra parte. Cómo Buda hablaba del mentalismo también y les orientaba a los aprendices para que entiendan cosas de la mente que a veces son muy complejas o muy simples, demasiado simples. Entonces, también aprovechando esto de aprender de todos los modelos posibles, es que fui adquiriendo herramientas que me sirven para mi propia vida y también para compartir con las personas, porque entiendo que no todos aprendemos de la misma forma, no a todos nos sirve la misma técnica ni en el mismo momento de la vida. Entonces, también tener determinadas herramientas o modelos o referencias, según la persona que venga y con la cual comparto, es algo que me gusta mucho y que ha resultado muy útil también en mi camino. Y también lo que pusiste en práctica ahí fue decir, tener esa voluntad para realizar el proceso, ¿no? Porque que tiene que ver mucho también con todas estas nuevas generaciones, nuevamente de gente que viene con otras memorias más despiertas, con otra conexión mucho más potente, porque a veces si no puedes decir, che, mira, quiero estudiar esto, quiero aprender esto, no hay nada, bueno, listo, ya está, y me dejo llevar, sino que hubo seguir esa voluntad, ¿no? Que a veces también nos cuesta cuando tengo que dar ese pasito, las resistencias están siempre, y rompiendo esas resistencias se empiezan a dar los grandes cambios, ¿no? Y pensamos a veces que las resistencias las tenemos que romper una vez, y las resistencias van a estar cada vez que quiera dar un pequeño avance, ¿no? O un gran avance. Van a estar ahí. Lo importante es tener esa voluntad. Y hay un modelo, como decía Khalil, y que tiene que ver con esto de las resistencias permanentes. Y lo decías al principio un poco, Khalil. El principal modelo es que no somos fuera de la naturaleza. Hace unas semanas, hablando con los Pando, también hablaban del bosque enseña. Y vos decís, estas cosas que parecen tan complejas y que cómo las llevo a mi vida, nos pasa porque nos creemos que no tenemos que vivir procesos normales. La planta no se desespera porque el durazno no aparece, ¿eh? No está nerviosa. Está la flor, cuidado que faltan y que ya llega el verano y no me está saliendo el durazno. Y esa resistencia la vive todos los años y todos los inviernos. Y no está estresada el durazno o cualquiera de las plantas. Por eso un poco lo que decías al principio, volvernos a reconocer como parte de la naturaleza y volver a incorporar en nosotros los procesos naturales que tengo que pagar el 30. Sí, bueno, tengo que florecer antes de que lleguen. Y no se estresa la naturaleza por las cosas que nos estresamos nosotros. Justamente quizá porque no entendemos los procesos, no nos manejamos y creemos que las resistencias, una vez que las pasamos, no tienen que volver a aparecer. Y de hecho aparecen todos los años, todo el tiempo. Claro. Ahí hay algo en común que noto en lo que compartieron los dos, y es, uno, el tema de integrar cosas, y eso va de la mano con el tema de, por ende, no negar cosas. La naturaleza no niega cosas, no intenta ocultarlas o juzgarlas como, no, esto no sirve. La naturaleza va aprovechando todo lo que se presenta y se alimenta de eso. Tirás caca, bueno, se alimenta de eso y lo usa como abono después para hacer crecer cosas nuevas. Entonces, hablando de la ley de polaridad, hay ciertas cuestiones que comencé a aplicar y después compartir con muchas personas y que resulta muy útil. Y voy a poner un ejemplo. La ley de polaridad dice que todo en el universo tiende a polarizarse y expresarse en extremos que en apariencia parecen distintos, pero en esencia son lo mismo. Si vos vas a esa esencia, podés manejar los polos.
pero en general la mente se queda hipnotizada en alguno de los polos y queda rebotando ahí. Y a la vez, otro principio de la polaridad dice que si vos te vas demasiado a un extremo, en algún momento vas a terminar llegando al otro. ¿Sí? Entonces tenemos que pasar de ver la polaridad como una línea recta, con puntas, donde termina, a pasar a verla como un círculo. Vos te vas mucho hacia un lado, y de tanto que te vas hacia ese lado, vas a terminar en el otro también. Es como el planeta. Viajá hacia el norte. Al norte, al norte, al norte, al norte, al norte, al sur, al sur. Vas a terminar en el sur, en el polo sur. Entonces, eso aplicado a cuestiones prácticas de la vida, por ejemplo, a las emociones, que suelen ser algo que a veces es bastante difícil de manejar, me di cuenta de que en vez de estar luchando contra la emoción que se presenta, lo más fácil es no resistirte, sino intensificar esa emoción lo más rápido que puedas. En vez de querer ir hacia el polo del placer, cuando ya te estás sintiendo displacentero, anda al polo del displacer. Si ya te estás sintiendo eso, profundiza en eso. ¿De dónde viene? ¿Dónde lo siento más fuerte? Y a ver qué pasa si lo hago más intenso. Y llega un momento que lo haces lo más intenso posible y la sensación se satura, o sea, ya no podés sentirte peor y de pronto se suelta la tensión. Soltás la tensión, gritaste, lloraste, te enojaste, rabiaste en cuestión de minutos y en un momento, ya está, pasaste al polo contrario. Pasaste ahora a un polo placentero. Y del mismo modo, si nada más estás procurando el placer, el placer, el placer, el placer, te vas al extremo también del hedonismo, ¿no? Comida placentera, vagancia placentera, etcétera, etcétera. En un momento te empachaste, en un momento ya te duele el cuerpo de estar apoyando el culo todo el día en el mismo lugar y pasás a sentir displacer también. Entonces, en esto de aceptar, creo que lo más eficiente, y es algo que podemos aprender de la naturaleza, es a intensificar eso que estamos sintiendo, aceptándolo, entendiéndolo, reconociéndolo, y por ese mismo camino terminás después en el lugar opuesto. De hecho pasa cuando vos querés vivir, cuando hay gente que entra quizá en el despertar de conciencia y se le va la mano de espiritual, se fue de mambo. Se fue de mambo. No es estar 24 horas meditando, con agua solar, o sea, te podés ir de mambo hasta en lo bueno, que al final lo que va a pasar es que los resultados te van a llevar a un lugar donde vas a terminar en sentimientos que están totalmente aparte. Aunque te disfraces de blanco y comas quinoa y amaranto todo el día, igual vas a terminar en el otro polo porque te fuiste de mambo, si no es eso. Bueno, hay enseñanzas milenarias que coinciden recurrentemente, personas de culturas de diferentes épocas y diferentes lugares del mundo, y curiosamente tienen la misma enseñanza que se llama el camino del medio. Es justamente procurar ese equilibrio, no te vayas a un polo pensando que con ese polo vas a resolver todas las cuestiones existenciales. Y lo mismo después se refleja también en lo macro, por ejemplo en la política, creyendo que uno de los candidatos es el salvador. Si él sale presidente, nos va a salvar a todos, él es la solución de la humanidad. Y después, ¿qué pasa? Sale elegido, hará alguna cosa que otra y después todo sigue más o menos igual. Y era un humano al final. Te está mostrando que no es quedarte con un solo polo y tachar el otro la solución. Claro, y eso lo que decís de la política es tan claro, ¿no? Porque nos pasa muchísimo de que esperamos justamente el Salvador. El Salvador que si gana el que yo quería, me salvé. Hoy lo estamos viviendo, creo que las elecciones en Estados Unidos que están generando, y Estados Unidos, queramos o no, mueve la geopolítica en el mundo, entonces están todas la tensión puesta a nivel político ahí, ¿no? Y todos diciendo, que gane este o que gane el otro. Y nos pasa en el país, nos pasa en la ciudad, en distintos lugares. Y ahí nos olvidamos de nuestra responsabilidad en todos los procesos, porque esperamos que sea el otro, y nuevamente, sin decir, bueno, ¿y cuál es mi parte en todo esto? Realmente, ¿cómo va a cambiar mi corriente de vida si gana uno o en el otro? Porque le estoy entregando todo ese poder creativo a esa persona de alguna manera y no me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo.
¿no? Y es un cambio de conciencia que tenemos que llegar. Yo creo que se está llegando un poco y hay que intensificarlo, ¿no? Lo tenemos que intensificar cada vez más. Y ahí entra, Fede, ahí entra el equilibrio, ¿no? Esto que Claro. nos hablaba Khalil y que desde mi lugar también entendemos que el universo es música, es ritmo, es armonía, es vibración, que está todo el tiempo vivo, eso, está todo el tiempo resonando. Y cuando aprendemos a justamente a controlar o a dirigir nuestro ritmo, nuestro vaivén emocional, ¿bien? De una manera más armónica, con mayor paciencia, con mayor tranquilidad. Justamente ahí está la otra gran clave. De alguna manera estamos todos aquí en unidad para no tener que vivir desde la polaridad en la propia experiencia de avance que cada uno vaya teniendo. Y ahí creo que es base esto, ¿no? de la cosmovisión del ritmo interno para crear el ritmo externo también. Exacto. Voy a decir algo que lo digo sin intención de ofender las ideologías de cualquier persona que nos esté viendo todo, más es mi experiencia. Y me gusta contarlo justamente porque si estamos hablando de cosas prácticas, está bueno también compartir. Buenísimo. Y Sí. desde que yo comencé a aprender estas cosas, han pasado aquí en Argentina, que es donde mayormente viví, 5 ciclos presidenciales. De candidatos de diferentes partidos, diferentes posturas, tomaron diferentes medidas y todo. Más todo ese tiempo que yo me mantuve aplicando estas cosas, mi realidad siempre estuvo como yo quise que esté. Excelente. Sin importar cómo estaba la situación económica, cómo estaba la política, el ambiente. Entonces, creo que esa es una evidencia justamente de que uno elige entregar el poder y la energía a esas cosas o no. Y asumir también y enfocarte en tus propias cosas. Si alguien le quiere entregar el poder al otro y después victimizarse o lo que sea, bueno, es también una experiencia válida. Experimenten esa polaridad si quieren y algo van a aprender de eso, más les puedo compartir que en mi propia vida procuro no hacerlo y conozco a muchas personas justamente que lo hacen y que van creando justamente el estado propio que quieren y cuando no sea así, cuando en algo le pifiaste o las cosas no te salen como esperabas o lo que sea, capaz al principio no lo entendés, está bien, no lo entiendas al principio. Date un tiempo, observalo, analízate y en algún momento también te van a caer esas fichas, como se dice, y vas a tener también nuevos elementos y herramientas para de aquí en más mejorar en esas cuestiones. Exacto. Y eso es algo que sí es de todos los días, es algo que sí nos pasa de todos los días. Tenemos todo lo que necesitamos para crear. Tenemos todo lo que necesitamos, somos todo lo que necesitamos para todo lo que necesitamos. Lo que pasa es que el sacar en práctica eso nos va a llevar el tiempo, la práctica y sobre todo también los errores y a veces no van a salir. Y a veces no vas a salir y no quiere decir que seas malo, que no lo sepas hacer o que somos todos parte de la divinidad menos vos que sos un desastre y que no lo sabes hacer. No, estamos todos recordando cómo poner en práctica todas esas leyes, memorias, procesos, recordando cómo hacerlo. Y eso lleva a veces bien y a veces mal. Bueno, aquí quiero aportar algunas cosas de todo ese proceso de modelado que hice de tantas personas a nivel histórico. Al día de hoy tengo más o menos 200 personas decodificadas que he estudiado sus vidas y la manera en que aplicaban estos principios. Y algo que queda claro para todo tipo de personajes, los empresarios que han sido exitosos, los artistas e inclusive los grandes maestros espirituales y filósofos, sus vidas no han sido color de rosas. O sea, sin ir más lejos, Buda, Milarepa, Sankara, o sea, gente que ha cambiado la historia del hinduismo, el budismo, la espiritualidad, han sido asesinos en sus vidas, sí, antes de entender muchas cosas, han sido ladrones, han sido mendigos, o sea, todo tipo de cuestiones que normalmente no relacionaríamos con la prosperidad o todo este tipo de cosas,
Y sin embargo se animaron a vivirlo y de eso justamente surgieron metáforas como la metáfora de la flor del loto. O sea, realmente metiéndose en ese barro lograron después producir lo que fueron sus sistemas, sus enseñanzas, sus conocimientos. Entonces también me gusta mucho eso que están planteando y es algo que procuro promover. El hecho de no idealizar tanto la figura de, más allá del Salvador, inclusive, si ya entendiste que no hay salvadores, tampoco idealicemos el tema de los maestros espirituales o de todo este tipo de cosas, de quién es más evolucionado, porque ¿de dónde sacamos el criterio para medir quién es más espiritual que otro? ¿Cuál maestro es mejor? ¿Cuál es peor? O sea, son todos criterios subjetivos y que en muchos casos tienen que ver con programaciones culturales. Hay experimentos sociales, a mí me resultan divertidos, más son muy esclarecedores, como que van a una plaza y llevan a un tipo vestido de traje y corbata y a un señor más anciano con barba y vestido con una toga y le dicen a las personas, ¿a quién le pedirías un consejo de vida? ¿Al empresario o al maestro espiritual? Y la gente en general dice, no, al maestro espiritual. Bueno, andá y pedíselo. Y van todos directo hacia el viejo con barba y resulta que el viejo con barba era el empresario, no era el que enseñaba espiritualidad. Entonces ahí nos muestra todos esos ya y cómo nuestra mente directamente se enfoca en buscar ciertas cosas y por estar enfocado en eso, por ahí no ves un montón de otras cosas que se presentan en el camino y que por ahí te serían más útiles también. Entonces creo que eso también es parte de la ley del mentalismo, entender ese tipo de criterios, de prejuicios y de creencias que existen en nuestras mentes y que mientras más abiertos seamos en este tipo de cuestiones, también vamos a aprovechar mejor las diferentes situaciones. Mira, entre las cosas que hablabas recién, mezclaba dos cosas, ¿no? Algo que habías dicho al principio de cómo buscaban la manera de explicar cosas sencillas o complicadas de forma que todos lo pudieran entender. Y a mí en lo personal, Khalil, te cuento, me gusta mucho la Biblia en ciertas... Y empecé a rápidamente hilvanar 3 o 4 casos que quizá era la forma de enseñar, que no eran personas perfectas las que utilizaba Dios, en el caso de la Biblia, el que crea, Jehová y todo ese tipo de cosas, sino que la gran mayoría de los grandes hombres de la Biblia eran imperfectos. Jonás sabía que tenía miedo cuando lo elige para ir a Nínive. El rey David era adúltero. Pedro lo iba a negar y igual lo convirtió en la piedra. Y su mejor amigo era Judas, en el caso de Jesús, por ejemplo. Era tan amigo de Jesús que le da la bolsa, o sea, el que mantenía la plata del ministerio. Quizá tratando de mostrar que no es perfectos, que no es ser perfectos, sino que en el camino de los errores es como vamos a ir encontrando la salida, en el camino de las personas imperfectas, personas normales, con errores normales, que van a ir o vamos a ir recordando y haciendo procesos extraordinarios, pero desde lo normal, no desde ese gran imagen creada que al final no lo es. Como vos decías, todos los que estudie tenían sus problemas, claro que sí. Exacto. Antes de pasar a Martín, que creo que quería comentar algo, hay un gran filósofo, maestro místico que a mí me inspira mucho y que es Rumi, de las enseñanzas sufíes, y él hablaba muchísimo de esa cuestión y hablaba mucho tenía frases como por ejemplo, él decía, una libertad secreta se abre a través de una grieta. Y también hay otra frase que incluso es más conocida que dice, la herida es el lugar a través del cual la luz entra en ti. Entonces, en ambos casos está hablando de lo que se llama etimológicamente una falla. Falla significa hueco. Nosotros lo interpretamos como error muchas veces, pero eso que a veces interpretamos como error o la falta, la necesidad, es justamente un vacío que te permite hacer entrar cosas nuevas también en la realidad. Entonces, topológicamente, el toroide, la figura del toroide representa eso.
Es un cuerpo que tiene un vacío en el centro y ese vacío es lo que permite que las cosas giren alrededor, que se muevan. En cambio, la figura topológica de lo perfecto es la esfera. Es algo que no tiene por dónde agarrarla, no le puedes agregar algo más. O sea, si te vas a poner desde la postura de perfección, no van a llegar cosas nuevas a tu vida. En la medida en que aceptas ese vacío, esa falta de lo que sea, de conocimientos, de oportunidades, de recursos, a través de ese vacío es que se moviliza justamente el universo y, como vos decís, Juan Pablo, ingresa la luz, la divinidad, las oportunidades, las señales, etc. Exacto. Compartan, por esto tienen que compartir esto, compartan, póngale al botón compartir ahí al toque. Entrar en el campo de lo desconocido, Khalil, y amigarnos con eso, ¿no? No tenerle miedo a eso, sino desde la incertidumbre, desde ese lugar, abrirse a todas esas posibilidades y al aprendizaje, en definitiva. Justamente también quería tomar algo que dijiste y que estamos intencionando aquí en Unidad, que es crear esa malla creativa humanidad a través de... Por eso iniciamos esto, ¿no? Para que más seres puedan tener esta información, estas herramientas de avance en todo el mundo, por lo menos de habla hispana, por ahora, y crear entre todos una nueva conciencia, el nuevo paradigma del ser humano hoy. Entonces, como bien dice Juanpi, compartan, denle al botón de compartir, disfrutemos de estos momentos de Khalil, expandamos y por supuesto recuerden que ahora viene el anuncio que tenemos que hacer, Fede, y que están todos invitados, bien, el próximo sábado 21 de noviembre a este taller gratis que vamos a estar compartiendo durante toda una tarde con referentes de todos los lugares. Simplemente la publicación fijada que está aquí en este Facebook, bien, claro. Ahí hacen clic, llenan el formulario, ingresan a otro grupo donde vamos a dar el taller formato presencial, solo por única vez, bien, así que todos juntos allí compartiendo una tarde de alta frecuencia vibratoria y generando también toda esta nueva conciencia. Así es, va a estar Caro Campos con toda esa información de Los Ángeles, Ariel Bojorques de Yoga 42, trayéndonos, hablando de la automaestría, del autocontrol, Tizi Santiago Pando, hablando de la comunidad, ¿no? De la común unidad en estos tiempos. Mariana y Pablo de Algo Alternativo también compartiendo toda su sabiduría y conocimientos. Y bueno, obviamente Martín, Juan Pablo y yo. Esto es libre y gratuito. Está la publicación ahí, anótense y recuerden que los que quieren ser productores, esto queremos que llegue a la mayor cantidad de personas. Por lo tanto, hay que hacerlo por medio de las redes, por publicidad. Para eso estamos invitando a las personas que quieran ser productores, que es por un pequeño aporte que va destinado exclusivamente a la publicidad. Les queda la grabación del evento, lo ven por Zoom, como en un evento privado por Zoom, y tienen una hora extra de preguntas y respuestas con algunos de los expositores. Entonces, a quien le resuene, quien quiera expandir esto, también que quiera ser parte de eso, que se sume como productor para que llegue a la mayor cantidad de personas de habla hispana en el planeta. Y pronto también lo invitamos a Khalil, a alguno para que se sume alguno de estos eventos también que se sumen, entendiendo que es parte de vivir el nuevo paradigma, el compartir como está haciendo todos estos que participan en unidad, como lo está haciendo Khalil ahora aquí con nosotros, todo, no lo va a hacer a él menos próspero, ni va a hacer que menos gente, no, porque justamente es un paradigma totalmente distinto. Vamos a compartir y todo va a funcionar súper bien y perfecto, así que denle al compartir para que más gente lo escuche y entienda de la experiencia que está contando Khalil, que es de su experiencia desde chico, de los 14, 16, ¿desde qué edad empezó a nacer todo esto, Khalil? Más formalmente, desde un punto de inflexión cuando yo tenía 15 años,
que tuve bastantes crisis por el tema de la escuela principalmente. Claro. Si bien desde que tengo memoria y aprendí a leer, yo ya leía libros de metafísica y cosas así que habían en mi casa, porque bueno, tengo una historia familiar que es para otro capítulo, más por sincronías del universo, nací en una familia donde habían todo este tipo de conocimientos disponibles, entonces crecí leyendo de temáticas de desarrollo personal, pero a los 15 tuve una decisión fuerte a raíz de experiencias en la escuela y que tiene que ver con lo que decía Federico también. Como muchas veces las personas tienen ciertos deseos, ciertos sueños, ciertos propósitos de vida, pero a veces no es fácil animarse a emprender esos viajes, sobre todo cuando son terrenos desconocidos, cuando no es que vas a ir a una empresa que ya se dedica a eso y te toman de empleado y ya está. O vas a una facultad donde te enseñen a manejar tu mente o a manejar tu energía. Entonces, cuando es algo inexplorado o algo que vos no conoces, es salir muy lejos de tu zona de confort. Y bueno, a esa edad tuve esa gran crisis y empecé a tomar ese tipo de decisiones, también a ponerle más nombre a lo que pasaba y a hablar de estas cosas. Y me pasó, y también lo cuento porque quizá les sirva como referencia a muchas personas, que cuando comencé a hablar de estas cosas en mi familia, se asustaron mucho. Al principio, imaginen, yo 15 años, adolescente y todo, y de pronto un día fue como, listo, ahora voy a ser más yo mismo y les voy a decir realmente lo que pienso. Y se asustaron, pensaron que me había metido en una secta o cosas así, ¿no? Porque notaron un cambio súper grande. Y en realidad no era que yo había cambiado de repente, sino que simplemente había decidido comenzar a hablar de lo que me pasaba. Entonces sí fue un periodo difícil al principio, más después, justamente por no enfocarme en cambiar al otro, sino enfocándome en ser más coherente yo con lo que yo quería, se fueron dando cambios súper mágicos en todo mi entorno, en amigos, en familiares, etc. Y en cuestión de muy poco tiempo, de pronto comenzaron a entenderme, las dinámicas cambiaron, se generó una armonía súper grande. Y hoy en día todos mis amigos, todos los amigos que tengo, todos mis familiares, etc., son grandes aliados también en mi camino. Entonces, desde esa perspectiva, aliento y me gusta inspirar a las personas a que se vayan animando. No hace falta que sean temerarios o que hagan cosas drásticas. Por ahí yo lo hice porque también es un poco mi estilo a veces, pero progresivamente que uno se vaya decidiendo, se afirme en lo que quiere y que si lo que quieres hacer es un camino que todavía no está trazado, pues te aviso que no vas a vivir el resto de tu vida tranquilo si no lo recorres. No es que te lo vas a olvidar o lo vas a guardar en un cajón. Claro. Ese cajón se va a abrir solo o va a explotar el mueble donde eso está guardado y algún día Eventualmente. Totalmente. Entonces es mejor fluir y brindar las posibilidades y el espacio para que eso se desarrolle. Claro. Comentanos un poco, estamos viviendo un año inusual a nivel mundial, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta ver cómo distintas personas han vivido estos tiempos, que han podido sacar, capitalizar de todo esto, cuál es justamente las grandes oportunidades que podemos ver acá en este tiempo inusual a nivel mundial que tenemos de la historia de la humanidad conocida, ¿no? Nunca pasó una situación así donde hubiera una conectividad tan grande a nivel global. Sí, me voy a enfocar en contar quizá cosas que sean menos convencionales, porque esto de, bueno, tener más tiempo disponible y todo, creo que es algo que un poco a todos les ha pasado. Correcto. Más, en mi caso lo aproveché para cuestionar muchas cosas de las personas y que tienen que ver mucho con la salud y sobre todo con nuestras mentes. Cómo entendemos la salud, los paradigmas psicológicos, científicos que tenemos también interiorizados, todas las creencias acerca de por qué nos enfermamos, cuándo nos vamos a enfermar, si haces tal cosa entonces te va a pasar tal otra, y comenzar aprovechando la ley de causa y efecto también, resignificando esas causalidades, ¿no? Hay creencias súper enquistadas como no salgas desabrigado porque te vas a enfermar, te vas a resfriar. Y de pronto ves personas que
escalan el Himalaya desnudas y no se enferman. Entonces, indudablemente, pongo eso como un ejemplo muy simple, pero hay Claro. ejemplos más complejos. Incluso hay personas que dicen, bueno, sí, para un resfriado te lo tomo, que con mi mente me puedo mantener sano, pero para otras enfermedades más graves, no. Para los virus, no. O sea, el virus es algo que te ataca y vos no te puedes defender y sos una víctima. O enfermedades bacteriales, etc. Claro. Entonces, me encantó este periodo para cuestionar esas cosas y ver dónde está el punto en mi mente propia y en la de cada uno, ¿no? Y mira, ¿Cómo? te hago una pequeña pausa ahí, Khalil, Sí. porque es un tema, creo que nombraste algo clave, que pasó, ayer lo estaba viendo, ¿no? No leo mucho los diarios, pero justo ayer me enganché con una noticia. Cuando alguien relativamente una figura pública, habla de algo así, o sea, una persona habla de esto y puede llegar a la gran cantidad de un medio masivo, el miedo que genera en la gran masa. Hay una chica, no me acuerdo el nombre ahora, pero es como una influencer de las redes, que salió diciendo, todo desde el amor se puede sanar, ¿no? Creo que Ivana Nadal creo que se llama, no me acuerdo bien, pero bueno, que me acuerdo que yo leí los comentarios en las redes y en los diarios de toda la gente, cómo decía, pero esta está loca, sí, ahora seguramente que siendo mejor persona y teniendo más amor me curo del cáncer, lo hubiera sabido antes si no tenía diabetes, bueno, y un montón de ataques, ¿no? De cómo nos da miedo, yo me acuerdo que Claudio María Domínguez también en su momento salió hablando algo parecido en la televisión y hubo una gran campaña en Twitter en desprestigio de eso, ¿no? Y cómo nos da miedo a veces tener ese poder, porque confundimos la responsabilidad con culpa, porque si capaz me siento yo que estoy como enfermo, digo, entonces es mi culpa, ¿me estás diciendo que es mi culpa? Claro. Es una responsabilidad, ¿no? Entonces... Sí, y no solo de la actualidad, si uno está enfermo, sino que a veces la gente se pone a pensar en todas las cosas que ha vivido, los familiares enfermos que ha tenido, o la gente que ha fallecido, cosas. Entonces, darte cuenta de que efectivamente vos influís en la realidad es también ponerte a pensar, entonces podría haber hecho algo, ¿no? Total. Entonces, ¿cómo no lo supe antes? Y eso tiene implicancias enormes, emocionales, psicológicas, meterse en traumas. Entonces, es bastante compleja esa cuestión, es un entramado muy grande y por eso a la vez, así como me encanta cuestionar y todo, también creo que hay que ser bastante sutil en la manera en que se hablan de esas cosas. Totalmente. Porque, justamente generan ese tipo de reacciones y más allá de las críticas y todo, que uno puede estar acostumbrado o puede no afectarte, es también para llegar de forma amable al otro, porque si lo que realmente queremos es entendernos y aprender cosas nuevas, llegando de forma brusca no lo vamos a conseguir. Justamente generamos que la gente se cierre o se ponga a la defensiva. Entonces, para mí ha sido un muy buen periodo para experimentar esas cosas. Sobre todo sé que hay un círculo más íntimo de personas a las que tengo más llegada y que ya me siguen y aprenden, Claro. con las que puedo profundizar más y hablarles con cierto lenguaje, y hay otro ambiente más abierto, más público, donde hay que comunicar o compartir las cosas de otra forma. Ya que estamos, comentando cómo te pueden seguir, cómo te pueden encontrar, cómo te pueden buscar, cómo estás en las redes o en dónde te pueden encontrar. Bien, me encuentran en las redes sociales con mi nombre que aparece ahí, Khalil Baskari, y en internet en cosmosociología.org. Voy a contarles también que en los próximos días vamos a estrenar un sitio web nuevo donde van a haber muchos cursos y charlas también gratuitas. Va a ser un sitio web específicamente educativo donde las personas incluso van a poder encontrar libros gratis, revistas que hemos estado produciendo y que las vamos a estrenar también muy pronto. Entonces va a ser algo que realmente va a servir mucho para justamente bajar esto a cosas prácticas. Les cuento, para ir concluyendo, hemos creado una revista, se llama Cosmiquea, y en cada edición vamos a estar contando justamente diferentes casos, entrevistas, análisis de situaciones históricas y anécdotas propias, justamente en el estilo de lo que estuvimos conversando hoy. Cómo esos principios se aplican a cosas específicas. ¿Cómo? ¿Es una revista electrónica? En principio sí, más también con el tiempo la vamos a hacer en versión impresa.
Así que quiero compartirles eso simplemente para que sepan que hay muchas cosas que van a estar disponibles justamente Qué bueno. para mejorar la practicidad y que estas cosas sean cada vez más útiles también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Khalil. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Khalil, por estar con nosotros, por brindar toda tu sabiduría y bueno, y sobre todo esto de aplicar esto que las leyes universales son las leyes universales que somos nosotros. Somos nosotros mismos, somos nuestro universo para aplicarlo en nuestro universo externo, interno, de lo que es adentro es afuera, así que te agradecemos y ya como te dijo Juanpi, estás más que invitado, seguramente acá la gente va a empezar a decir, invítenlo a Khalil en cualquier momento para que seas parte de alguno de nuestros próximos eventos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho de esta conversación, de hablar de esta forma. Y valorizo también el espacio que están generando para hablar de estos temas y de esta forma también. A veces, o sea, me encantan las entrevistas y todo, más este formato así como más relajado y compartiendo entre varias personas, realmente es algo que está bueno y que muchos se pueden identificar. Así que felicitaciones por eso y bueno, seguimos ahí cosmiqueando el universo. La idea es estar charlando solamente que con gente. Lo empezamos ya hace como el año pasado con Fede, que lo hacíamos, después lo charlamos con Martín, se sumó Martín y empezamos a sumar gente. Es charlas como si fueran entre nosotros, solamente que las hacemos públicas y que eso está buenísimo. Y que todos participen. Se comparte tantas cosas, compartan este tipo de cosas porque es bueno escuchar. A alguien le resuena, le cambia la vida, le genera un proceso y está maravilloso que eso así sea. Gracias, Khalil, por el tiempo. Bueno, chicos, ¿algo más? Nada más, recuerden el 21 estamos con el evento, busquen el link en la página de la unidad, anótense, es libre, abierto y gratuito, que seamos la mayor cantidad de personas. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. Chao, chao. Nuevo hombre que nace es la luz de América.